Licenciado, compañeros, nosotros somos el grupo número 1, el cual está conformado por Douglas Culajay, Marilis Uruy, Daily Sor, Ana Itzol y mi persona Jefferson Alvarado. Y les vamos a hablar un poco sobre la NIC 21, la cual trata de los efectos de las variaciones en las tasas de cambio de la moneda extranjera. Objetivo: una entidad puede llevar a cabo actividades en el extranjero de dos maneras diferentes. Puede realizar transacciones en moneda extranjera o bien puede tener negocios en el extranjero. El objetivo de esta norma es prescribir cómo se incorporan en los estados financieros de una entidad las transacciones en moneda extranjera y los negocios en el extranjero, así como convertir los estados financieros a la moneda de presentación elegida. Los principales problemas que se presentan son la tasa o las tasas de cambio a utilizar, así como la manera de informar sobre los efectos de las variaciones en las tasas de cambio dentro de los estados financieros. Alcance: esta norma se aplicará al contabilizar las transacciones y saldos en moneda extranjera, excepto las transacciones y saldos con derivados que estén dentro del alcance de la NIF 9, la cual es la de instrumentos financieros. Al convertir los resultados y la situación financiera de los negocios en el extranjero que se incluyan en los estados financieros de la entidad, ya sea por consolidación o por el método de la participación, y al convertir los resultados y la situación financiera de la entidad en una moneda de presentación. En base al inciso A, podemos decir que la NIF 9 se aplica a muchos derivados en moneda extranjera y por tanto estos quedan excluidos de esta norma. Esta norma no es aplicable a la contabilidad de coberturas para partidas en moneda extranjera, incluyendo la cobertura de una inversión neta en un negocio en el extranjero. Esta norma se aplica a la presentación de los estados financieros de una entidad en una moneda extranjera y establece los requisitos para que los estados financieros resultantes puedan ser calificados como conforme con la NIF. También se especifica la información a revelar en el caso de conversión de información financiera a una moneda extranjera que no cumpla con los anteriores requerimientos. Esta norma no se aplicará a la presentación dentro del estado de flujos de efectivo, de los flujos de efectivo que se deriven de transacciones en moneda extranjera, ni la conversión de los flujos de efectivo de los negocios en el extranjero. En la NIC 21 se hace uso de diferentes términos, de los cuales podemos mencionar los siguientes. Tasa de cambio de cierre. Es la tasa de cambio de contado existente al final del periodo sobre el que se informa. Diferencia de cambio. Es la que surge al convertir un determinado número de unidades de una moneda a otra, utilizando las tasas de cambio diferentes. Tasa de cambio. Es la relación de cambio entre dos monedas. Valor razonable. Es el precio que se recibiría por vender un activo o que se pagaría por transferir un pasivo en una transacción. Moneda extranjera. La moneda extranjera o divisa es cualquier otra distinta de la moneda funcional de la entidad. Negocio en el extranjero. Es toda entidad subsidiaria, asociada, acuerdo conjunto o sucursal de la entidad que informa, cuyas actividades están basadas o se llevan a cabo en un país o moneda distintos a los que la entidad informa. Moneda funcional. Es la moneda del entorno económico principal en el que opera la entidad. Un grupo. Es una controladora y todas sus subsidiarias. Partidas monetarias. Son unidades monetarias mantenidas en efectivo, así como activos y pasivos que se van a recibir o a pagar, mediante una cantidad fija o determinable de unidades monetarias. Moneda de presentación. Es la moneda en que se presentan los estados financieros. Tasa de cambio de contado. Es la tasa de cambio utilizada en las transacciones con entrega inmediata. Buenos días a todos, mi nombre es Douglas Culajay. Siguiendo con el tema, yo les voy a dar a conocer lo que nos dice la NIC 21 sobre la moneda funcional.
Para poder determinar la moneda funcional en una empresa, la norma nos indica que puede existir diferentes factores que la entidad puede tomar en cuenta. Por ejemplo, la norma indica que uno de los factores va a ser la moneda que principalmente influye en las transacciones. También precios de venta de bienes y servicios. Asimismo, el país cuyas fuerzas competitivas y reguladoras determinan fundamentalmente los precios de venta de sus bienes y servicios. Otros factores que podemos mencionar serían, por ejemplo, que los costos de mano de obra, materiales y otros costos de producción de bienes o de suministrar servicios sean los que impacten para el desarrollo y la determinación de la moneda funcional de la empresa. La moneda en la que se generan los fondos de las actividades de financiación, esto corresponde a los instrumentos de deuda y patrimonio que puedan emitir la entidad. Por ejemplo, se emiten muchas acciones para financiarse en X moneda, esa va a ser su moneda funcional. Es importante mencionar que una vez escogida la moneda funcional no se cambiará a menos que se produzca un cambio en tales transacciones, sucesos o condiciones. Inversión neta en un negocio en el extranjero. La entidad puede tomar varios factores para determinar las monedas funcionales en los que son negocios en el extranjero, por ejemplo, si las actividades son extensión de la entidad o son autónomas, la proporción de las transacciones del negocio con la entidad, así como también la afectación directa de los flujos de efectivo del negocio a los de la entidad y la disponibilidad de estos a ser remitidos, y si los flujos de efectivo del negocio lo hacen autosostenible. Gracias. Mi nombre es Marilis Uruy Cojón, continuando con el tema partidas monetarias. La característica esencial de una partida monetaria es el derecho a recibir o la obligación de entregar una cantidad fija o determinable de unidades monetarias. Entre los ejemplos se incluyen pensiones y otros beneficios a empleados que se pagan en efectivo, suministros que se liquidan en efectivo y dividendos en efectivo que se hayan reconocido como pasivos. Asimismo, serán partidas monetarias los contratos para recibir o entregar un número variable de instrumentos de patrimonio propios de la entidad, en los cuales el valor razonable a recibir por ese contrato sea igual a una suma fija o determinable de unidades monetarias. La característica esencial de una partida no monetaria es la ausencia de un derecho a recibir o una obligación de entregar una cantidad fija o determinable de unidades monetarias. Entre los ejemplos incluyen importes pagados por anticipado de bienes y servicios, por ejemplo, cuotas anticipadas en un alquiler, la plusvalía, activos intangibles, inventarios, propiedades, planta y equipo, asimismo como los suministros que se liquidan mediante la entrega de un activo no monetario. Resumen del enfoque requerido por esta norma. En este párrafo nos indican que al preparar los estados financieros, cada entidad, ya sea una entidad aislada, una entidad con negocios en el extranjero, tal como una controladora, o un negocio en el extranjero, tal como una subsidiaria o sucursal, determinará su moneda funcional de acuerdo con los párrafos 9 a 14. La entidad convertirá las partidas en moneda extranjera a la moneda funcional e informará de los efectos de esta conversión. Algunos tipos de entidades, sean o no miembros de un grupo, pueden tener inversiones en asociadas o negocios conjuntos. Así también pueden tener sucursales. Es necesario que los resultados y la situación financiera de cada entidad individual, incluida en la entidad que informa, se conviertan a la moneda en la que esta entidad presenta sus estados financieros
para una mejor comprensión. Es un gusto saludarlo, licenciado. Mi nombre es Daily Lorena Sorcor y continuando con la presentación, tenemos el tema de información sobre las transacciones en moneda extranjera y en moneda funcional. Tenemos el tema del reconocimiento inicial. Dice que toda transacción en moneda extranjera se va a registrar en el momento de su reconocimiento inicial y asimismo utilizando la moneda funcional mediante la aplicación de la tasa de cambio. Entonces, se va a reconocer esta transacción en la fecha en que se realizó. Un ejemplo puede ser que el día de hoy, 23 de marzo, se compra un vehículo en dólares. Entonces vamos a registrar esa transacción, pero eso sí, se hará con el tipo de cambio al contado, que sería el tipo de cambio de hoy. Entonces, ¿dónde vamos a ver ese tipo de cambio? Regularmente hay países que tienen bancos centrales en los cuales indican la tasa de cambio de cada día. Entonces, la entidad va a registrar esa compra con la tasa de cambio en la fecha en que se realizó la transacción. En la NIC 21 hace mención en el párrafo 20 que es una transacción en moneda extranjera. Indica que es toda transacción cuyo importe se denomina o exige su liquidación en moneda extranjera. ¿Y cuáles son esas transacciones? En una entidad puede ser que es la compra o venta de bienes o servicios, presta o toma prestado fondos, la adquisición de activos o liquidación de pasivos. Eso sí, siempre y cuando que estas operaciones se hayan denominado en moneda extranjera. Continuando con el tema de reconocimiento inicial, dice que al momento de realizar la transacción, la norma indica en el párrafo 22 que se puede utilizar una tasa de cambio aproximado, es decir, una tasa de cambio promedio ya sea semanal o mensual, siempre y cuando esas transacciones tienen lugar en un intervalo del mismo tiempo. Un ejemplo puede ser de que una entidad realiza 5 compras de mercadería. Entonces, supongamos que el día lunes la entidad realizó esa compra y el tipo de cambio estaba a 7.80. El día martes, cuando volvió a hacer otra compra, el tipo de cambio estaba a 7.79. El día miércoles a 7.80. El día jueves estaba a 7.82 y el día viernes estaba a 7.78. Ahí se ve claramente de que no hay una variación significativa. Entonces, se puede decir que se puede aplicar una tasa de cambio promedio. Sin embargo, si fuera en el caso contrario, siempre tomando el mismo ejemplo de la entidad, supongamos que la siguiente semana realiza 5 compras de nuevo. Entonces, podemos ver que tenemos que el día lunes el tipo de cambio estaba a 7.80. El día martes estaba a 7.50, el día miércoles a 7.55, el día jueves a 7.60 y el viernes estaba a 7.78. Ahí se ve claramente de que hay una variación significativa. Entonces la norma indica de que no se va a aplicar la tasa de cambio promedio a las tasas que varían de forma significativa. Entonces, de sugerencia es mejor utilizar la tasa de cambio al contado. Eso quiere decir la tasa del tipo de cambio en la fecha en que se está realizando cada compra. La NIC 21 hace mención a la información al final de los periodos posteriores sobre los que se informa. Están las partidas monetarias en moneda extranjera. Dice que se van a convertir utilizando la tasa de cambio de cierre. Por ejemplo, en la cuenta por pagar, supongamos que compramos un vehículo al crédito. Entonces, al momento que vayamos a registrar la partida, se va a aplicar la tasa de cambio al contado, es decir, en el día que se compró. Y al final del periodo se va a liquidar la cuenta por pagar. Entonces, el tipo de cambio se va a utilizar al cierre del periodo, es decir, al 31 de diciembre.
Por ejemplo, se puede decir que en el momento del reconocimiento el tipo de cambio estaba a 7.60 y el del cierre del periodo estaba a 7.80. Se ve claramente que hay una variación, entonces ahí surge el diferencial cambiario. Están las partidas no monetarias en moneda extranjera, las cuales se van a medir al costo histórico o al valor razonable. Un ejemplo puede ser la propiedad planta y equipo. Indica que se va a medir al costo histórico. Entonces, al momento que se vaya a medir de esa manera, se va a aplicar la tasa de cambio en la fecha de transacción. También están los inventarios. En este caso, va a ser medido al valor razonable. Entonces, el tipo de cambio que se va a utilizar va a ser la fecha en que se midieron estos inventarios. Buenos días, licenciado. Mi nombre es Ana Itzol. Siguiendo con el tema, les voy a hablar acerca del reconocimiento de diferencias de cambio. Las diferencias de cambio surgidas, ya sea en el momento de la liquidación de las partidas monetarias o bien en la fecha de los estados financieros, como consecuencia de la existencia de tipos de cambios diferentes a los que se utilizan en el registro de las operaciones del ejercicio, deben reconocerse como gastos o ingresos del ejercicio en el que se están operando. Cuando se tengan partidas monetarias como consecuencia de una transacción en moneda extranjera y se haya producido una variación en la tasa de cambio entre la fecha de la transacción y la fecha de liquidación, aparecerá una diferencia de cambio. Cuando la transacción se liquide en el mismo periodo contable en el que se haya ocurrido, toda la diferencia de cambio se debe reconocer en ese mismo periodo. De lo contrario, cuando la transacción se liquide en un periodo contable posterior, la diferencia de cambio reconocida en cada uno de los periodos hasta la fecha de liquidación se debe determinar a partir de la variación que se haya producido de las tasas de cambio durante cada periodo. Las diferencias de cambio surgidas en una partida monetaria que forma parte de una inversión neta de un negocio extranjero de la entidad que informa, se deben de reconocer en los resultados de los estados financieros por separado de la entidad que informa, o bien en los estados financieros individuales del negocio en el extranjero, según le sea más apropiado para la entidad. Cuando una entidad lleve sus registros y libros contables en una moneda diferente de moneda funcional y proceda a elaborar sus estados financieros, convertirá todos los importes a la moneda funcional. Como resultado, se debe de obtener los mismos importes en términos de moneda funcional que se hubieran obtenido si las partidas se hubieran registrado originalmente en dicha moneda. Por ejemplo, las partidas monetarias se convertirán a la moneda funcional utilizando las tasas de cambio de cierre, y las partidas no monetarias que se midan al costo histórico se convertirán utilizando la tasa de cambio correspondiente a la fecha de la transacción que se originó en su reconocimiento. Cambio de moneda funcional. Cuando se produzca un cambio de moneda funcional, la entidad aplicará los procedimientos de conversión que sean aplicados a la nueva moneda funcional de forma prospectiva desde la fecha del cambio. Como lo indica en el párrafo 13 de esta misma norma, la moneda funcional refleja las transacciones, sucesos y condiciones que sean relevantes para una entidad. Por lo tanto, una vez se haya determinado la moneda funcional, solo se podrá cambiar si se
se modifican las mismas. Por ejemplo, un cambio en moneda puede ser que influya de forma determinante en los precios de ventas o de servicios, podría aplicar en la moneda funcional de una empresa. Muchas gracias por su atención.